Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Ciencias Naturales. Recuerden, esta es la clase número 3. Recuerden ahí tener su cuaderno, útiles escolares para poder ir tomando nota de esas palabritas claves que a medida que la clase vaya avanzando nos van a servir. ¿Listo? No solamente van a escribir, también en algunos momentos se puede realizar dibujitos específicos de lo que estemos trabajando para complementar la información. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos. Para ello necesito que estén allí súper atentos y vamos a iniciar con el siguiente video explicativo donde en algunos momentos lo estaré parando para profundizar y para que ustedes vayan tomando nota de esas palabritas o dibujos que les va a aportar en el tema que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? Súper atentos, acompáñenme a observar el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. ¿Cuántos seres vivos creéis que podéis contar? Estamos rodeados de millones de seres vivos. Algunos, como los animales y las plantas, se ven a simple vista. Y otros, como las bacterias, solo se pueden ver a través de un microscopio. Sabemos que todos los seres vivos tienen en común que nacen, se relacionan, se reproducen y mueren. Pero no podemos decir que este ser vivo y este otro ser vivo se parezcan demasiado, ¿verdad? Bueno, ¿qué características en comunes mencionaron allí que tienen los seres vivos? Que nacen, ¿cierto? Se relacionan, se reproducen y finalmente mueren. Son esas características comunes que tienen los seres vivos. Pero vamos a notar que hay muchas diferencias entre ellos, ¿cierto? Entonces, súper atentos para encontrar las diferencias en cada uno de ellos. Otro ser vivo se parezcan demasiado, ¿verdad? Pues por eso los dividimos en 5 reinos diferentes. Y hoy vamos a conocer cada uno de ellos. Los reinos biológicos agrupan a los seres vivos según sus características comunes. Son 5. El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino monera y el reino protoctista. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver aquí Y el el reino cuadro comparativo protoctista. donde nos están mencionando los reinos que existen en la naturaleza y donde cada uno de los seres vivos pertenecen, ¿cierto? Tenemos el reino animal, tenemos el reino vegetal, el reino fungi, tenemos el reino monera y el reino prototista. ¿Listo? Ahora, miren abajo las imágenes que están ahí acompañándonos. Cada una se relaciona con el nombre del reino mencionado. En el reino animal, ¿quiénes están allí? Todos los animales, ¿cierto? ¿Será que allí puede haber una planta? No. El reino animal pertenece a todas las especies de animales, sean acuáticas, terrestres, aéreas. ¿Listo? Pertenecen al reino animal. Tenemos el reino vegetal, todo lo que es las plantas, todos los diferentes tipos de plantas van a estar allí en el reino vegetal. El reino fungi, ¿quiénes están ahí? Miren la imagen, ¿quiénes están? Los hongos, ¿cierto? Ahí vemos una especie de hongos. Tenemos el reino monera, ¿quiénes estarán ahí? Como las bacterias, ¿cierto? Entonces, continuemos mirando el video para complementar la información. El reino de los animales es el más conocido. Los animales se caracterizan por ser pluricelulares. Es
Es decir, están formados por muchas células. Son heterótrofos. Bueno, términos que tenemos que tener escritos en el cuaderno porque se van a estar manejando en diferentes clases, ¿cierto? Y ya hemos manejado esos términos. Cuando decimos pluricelulares es porque están, ¿qué? Tienen muchas células, ¿cierto? Están formados por muchas células. Unicelulares, una célula. Pero en este caso estamos hablando de los animales pluricelulares, muchas células. ¿Listo? Igual, si no lo tenían ahí en el cuaderno como apunte, regístrenlo para que tengan en cuenta ese término y más adelante o en otra clase que estemos hablando, ya sea de otro tema, pero esa palabra si va a haber, entonces ustedes ya conozcan su definición y así puedan complementar mucho mejor el tema. ¿Listo? Lo que significa Son heterótrofos, otra palabra que también hemos visto en las otras clases. Heterótrofos, ¿por qué serán heterótrofos? A ver, recordemos, o si lo tienen ahí apuntadito, pueden mirarlo. Heterótrofos. Porque ellos necesitan desplazarse y buscar su alimento. No pasa como las plantas que son autótrofas, que ellas producen su propio alimento. Los animales son heterótrofos, tienen que buscar su propio alimento, ya sea que los carnívoros tienen que cazar para poderse alimentar, los herbívoros pues tienen que buscar su alimento en, que son las plantas, los frutos. Los herbívoros que buscan las plantas, ¿cierto? Los frutos para alimentarse y los omnívoros que se alimentan ¿de qué? De varios tipos de alimentos, ¿cierto? De plantas, de frutos, de carnes. Entonces, ellos son heterótrofos. ¿Por qué? Porque tienen que buscar su alimento, a diferencia de las plantas, que las plantas sí producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis. ¿Listo? Continuemos. que se alimentan de otros seres vivos, como este camaleón que se acaba de zampar esta mosca, o este mono que se está comiendo este rico plátano. Otra de las características del reino animal es que casi todos sus miembros se pueden desplazar de un lado a otro a su Otra característica y que lo diferencia también a las plantas. ¿Los animales se pueden desplazar de un lugar a otro? Claro que sí, se pueden desplazar. ¿Las plantas lo pueden hacer? No. Las plantas tienen movimiento, sí, pero ellas no se pueden desplazar de un lugar a otro como vemos que los animales sí lo pueden realizar. antojo. Estas aves, por ejemplo, vuelan a un lugar más cálido. Los árboles, las plantas y las flores forman parte del reino vegetal. Las plantas también son pluricelulares. ¿Y cómo fabrican su propio alimento? Bueno, ya vamos a hablar aquí entonces del reino vegetal, de otro tipo de ser vivo que son las plantas. Y ellas, al igual que los animales, también son pluricelulares. Recuerden que dijimos de las pluricelulares que tienen muchas células. ¿Listo? A diferencia de los animales, como les decía ahorita, ellas son autótrofas porque ellas producen su propio alimento, no tienen que desplazarse a buscarlo, sino ellas producen su propio alimento por medio del proceso de la fotosíntesis. Decimos que son autótrofas. Ya sabéis lo de la fotosíntesis. Las plantas, como todos sabemos, no se pueden desplazar. Están ahí, plantadas. El reino fungi está formado por organismos pluricelulares y unicelulares. Los unicelulares son las levaduras y los pluricelulares, las setas
y los mos. Las setas y los mos es verdad que pueden parecer plantas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no fabrican su propio alimento. Son heterótrofos. Se alimentan de organismos en descomposición. ¡Puah! Y claro, tampoco se pueden desplazar. ¿O alguna vez habéis visto una seta caminando? ¿Oh? El reino Monera es el reino de las bacterias. Estos seres vivos son unicelulares y solo se pueden ver a través de un microscopio. Unicelulares, ¿por qué son unicelulares? Porque están formados únicamente por una célula. ¿Listo? Términos unicelulares, pluricelulares. Unicelulares, una célula, pluricelulares, muchas células. Algunas son autótrofas. Utilizan la luz solar para fabricar su propio alimento. Y otras son heterótrofas. Se alimentan de materia orgánica procedente de otros seres vivos. Algunas bacterias son peligrosas para las personas, pero aún así son vitales para los ecosistemas del planeta. Y así llegamos al reino protoctista. Este reino agrupa a los seres vivos que no pueden ser considerados animales, ni vegetales, ni hongos, ni bacterias. Sus representantes más conocidos son los protozoos y las algas. Los seres vivos protoctistas pueden ser unicelulares o pluricelulares, autótrofos o heterótrofos. Y algunos pueden desplazarse y otros no. Este protozoo, por ejemplo, mide 2 milímetros. Es minúsculo. Y esta alga mide 30 metros. Es gigante. Grande. Sí que es un grupo muy variado el de los protoctistas. Bueno, y ahora, antes de terminar, tenemos que recordar que hay 5 grandes reinos. El animal, el vegetal, el fungi, el monera y el protoctista. Ok, entonces, ¿cuántos reinos hay para clasificar a los seres vivos? 5 reinos. Reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino monera y reino prototista. ¿Listo? Son 5 reinos donde se clasifican los seres vivos. ¿Listo? Volvemos a repetirlo. Animal, vegetal, fungi, reino monera y reino prototista. ¿Listo? Son los 5 reinos de la naturaleza donde se clasifican los seres vivos. Ok, vamos entonces a continuar. Súper, súper atentos. Listo. Pues con esta canción vamos a aprendernos muy bien los nombres de los 5 reinos de la naturaleza y qué seres vivos se agrupan en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, súper atentos, vamos a cantar la canción. Quizás no la han escuchado, la vamos a colocar 1 o 2 veces y ustedes en casita la pueden volver a repetir cuantas veces quieran. Recuerden que el video lo paran, lo pueden retroceder, avanzar según lo que quieran observar. ¿Listo? Cinco reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. 5 reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar.
vegetal, fungimonera, protista y animal. Vegetal, fungimonera, protista y animal. En el reino vegetal plantas encontrarás. Hacen la fotosíntesis para poderse alimentar. Buscan la luz del sol aunque haga frío o calor. Su reproducción es sexual o asexual. Reino fungi, descomponedores, levaduras, hongos y champiñones se reproducen por esporas. Reino fungi, como molas. Y el reino monera, bacterias, cianobacterias microscópicas, descomponen y mineralizan el lugar. Reproducción asexual. Reino protista, no protestéis, que os han hecho un reino para que no lloréis. Suelen vivir en colonias y en medios acuáticos, pero mucho cuidado, algunos son parásitos. Y el reino animal, vertebrados o invertebrados, sexual o asexual, carnívoros, herbívoros, omnívoros, heterótrofos. 5 reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. 5 reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. Vegetal, fungimonera, protista y animal. Vegetal, fungimonera, protista y animal. Ok, vamos a hacerlo nuevamente para que se aprendan la canción y así no vayan a olvidar los reinos de la naturaleza, los nombres de cada uno de ellos. ¿Cuántos reinos son? 5 reinos. ¿Listo? Cinco reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. 5 reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. Vegetal, fungimonera, protista y animal. Vegetal, fungimonera, protista y animal. En el reino vegetal plantas encontrarás. Hacen la fotosíntesis para poderse alimentar. Buscan la luz del sol aunque haga frío o calor. Su reproducción es sexual o asexual. Reino fungi, descomponedores, levaduras, hongos y champiñones se reproducen por esporas. Reino fungi, como molas. Y el reino monera, bacterias, cianobacterias microscópicas,
descomponen y mineralizan el lugar. Reproducción asexual. Reino protista, no protestéis, que os han hecho un reino para que no lloréis. Suelen vivir en colonias y en medios acuáticos, pero mucho cuidado, algunos son parásitos. Y el reino animal, vertebrados o invertebrados, sexual o asexual, carnívoros, herbívoros, omnívoros, heterótrofos. 5 reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. 5 reinos de los seres vivos, 5 reinos voy a clasificar. Vegetal, fungimonera, protista y animal. Vegetal, fungimonera, protista y animal. Bueno, si desean repetir la canción hasta aprendérsela, ya saben que ustedes pueden volver a colocar el video, lo van pausando o lo van retrocediendo o adelantando al gusto que ustedes deseen. Listo, chicos, ahí les queda la canción. También les dejo el link en los comentarios para que solamente den clic y abra la canción. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con nuestra temática para ya ir finalizando nuestra. Bueno, entonces vamos aquí a complementar con esto para ir cerrando nuestro tema. ¿Listo? Recuerden que el tema de hoy, ¿cuál es? Clasificación de los seres vivos. Vamos a ver aquí algunos saberes previos, algunas palabras claves para complementar más acerca de la clasificación de los seres vivos. ¿Listo? ¿A cuál grupo pertenece? Vamos a ver de qué nos habla. ¿A cuál grupo pertenece? Aristóteles fue un filósofo que clasificó a los animales según si tenían sangre o no. Para él, las cabras pertenecen al grupo Enaima, es decir, animal con sangre, y las cucarachas al grupo Anaima, es decir, animal sin sangre. San Agustín fue un filósofo que clasificó a los animales según su relación con los humanos. Para él, las cabras pertenecen al grupo de animales útiles y las cucarachas al de animales superfluos. Dioscórides fue un médico que clasificó a los animales según su hábitat. Para él, las cabras pertenecen al grupo de animales domésticos y terrestres, y las cucarachas al de animales salvajes y terrestres. Si clasificaras animales, ¿en qué grupo estaría tu ser vivo favorito? Bueno, piensen allí cuál sería su animal o su ser vivo favorito y a dónde lo colocarían ustedes según la clasificación. Aquí vimos algunos filósofos e incluso finalizando un médico que hizo una clasificación según sus estudios. Pero vamos a ver cómo más nosotros vamos a clasificar los seres vivos. Anteriormente estábamos mirando que se clasifican en los 5 reinos y los agrupamos en el reino que corresponde. ¿Listo? Complementemos aquí entonces la información. Ok. Vamos a mirar aquí. ¿Ustedes qué ven en esta imagen? Es un ejemplo para ir introduciendo un poquito más el tema. Vemos ropa, pero la ropa ¿cómo está? ¿Está agrupada? ¿Está ordenada? ¿Qué creen ustedes? Y ahora, esta imagen, ¿cómo la ven? ¿Está agrupada? ¿Hay un orden? Claro que sí. Para organizar el armario, debes decidir cuáles son los grupos que vas a formar
y qué cosas vas a incluir en cada grupo. ¿Por qué es importante clasificar lo que te rodea? ¿Por qué crees que es importante? Cuando nosotros organizamos, en este caso, la ropa, ¿por qué es importante clasificarla y organizarla? Porque así tú vas a saber exactamente dónde vas a encontrar los zapatos, dónde vas a encontrar las medias, dónde vas a encontrar la ropa de color negra, la ropa de color, de diferentes colores, lo que es ropa para clima frío, ropa para clima caluroso, ¿cierto? Entonces, teniendo una clasificación, es más fácil para nosotros luego poder encontrar. ¿Listo? Los seres vivos se clasifican de acuerdo con diferentes criterios. Aquí vemos un osito, está cazando. Bueno, vamos a mirar cuáles son esos criterios para la clasificación de los seres vivos. Los seres vivos, según el tipo de célula, ¿sí? Recuerden que ya nosotros iniciando la primera clase estuvimos hablando de las células, ¿sí? Entonces, los seres vivos se clasifican en procariotas si están conformados por célula sin núcleo. Recuerden que la célula que no tiene núcleo, ¿cómo se le llama? Procariotas. Por eucariotas si sus células sí poseen un núcleo definido. ¿Listo? Entonces, recopilemos, recordemos incluso lo de la primera clase. Células procariotas, si están conformadas por células sin ningún núcleo. Y las eucariotas son aquellas que sí poseen un núcleo definido. ¿Listo? Los seres vivos según su tipo de nutrición. Los seres vivos se clasifican en autótrofos, las plantas, si fabrican su propio alimento en presencia de la energía del sol o de otras sustancias. O en heterótrofos, que ahí sí quienes están ahí, los animales, nosotros también somos heterótrofos, si tenemos que buscar nuestro alimento, ¿sí? Nuestro alimento, ya sea frutos o algunos animales que son carnívoros que cazan, se alimentan de otros seres vivos, nosotros que somos omnívoros, entonces somos heterótrofos, no producimos nuestro propio alimento como lo hacen las plantas. ¿Listo? Y también los seres vivos según el número de células. Los seres vivos se clasifican en unicelulares si están conformados por una sola célula o multicelulares o pluricelulares, que es el otro término, si están conformadas por varias células, por lo general se organizan en tejidos, órganos y sistemas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver aquí en cuanto a la clasificación. Los científicos clasifican a los seres vivos en grupos de manera similar para como organizaste y clasificaste la ropa, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Los científicos se basan en las semejanzas y diferencias de un grupo de seres vivos y los organizan en conjuntos. Vemos aquí nuevamente un ejemplo, ¿sí? Un armario totalmente desordenado, donde todo está mezclado, pues va a ser difícil encontrar lo que estoy buscando, ¿sí? Y aquí vemos un armario que está organizado, ya sea por el tipo de color, la ubicación de los zapatos, la ropa, los sombreros, fácilmente podemos encontrar lo que estemos buscando. La taxonomía. Vamos a ver a qué hace referencia este término de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos. Vemos aquí mariposas, ¿sí? Con características pues, particulares, diferentes unas a las otras, de colores diferentes. Entonces, cuando ustedes escuchen el término taxonomía, es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos, ¿ok? Categorías taxonómicas. Los grupos que permiten la clasificación taxonómica se llaman categorías taxonómicas o taxones. Existen 8 categorías taxonómicas contenidas una dentro de la otra. Entonces vamos a mirar acá.
El dominio. Tienen células con núcleo, ¿sí? Sigue reino. Tenemos aquí animal, es eucariota, multicelular y heterótrofo. Filo. Tienen columna. Clase. Es un animal mamífero con mamas y pelo. Orden, carnívora, es un animal carnívoro. Familia, es un animal con colmillos o hocico pronunciado. Género, es pariente de los perros del grupo de los caninos, que es Canis, y especie Canis lupus, la especie de ese animal. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver las categorías taxonómicas en esta pirámide. ¿Listo? Bueno, aquí la podemos ver un poquito más grande, si la queremos observar. Y nuevamente, cómo están clasificadas. ¿Listo? Los dominios. ¿A qué hace referencia a los dominios? El dominio es la categoría que agrupa más seres vivos. Existen tres dominios. Archaea, que agrupa a que agrupa a las arqueobacterias, bacteria, que agrupa a las bacterias, y Eucarya, que agrupa a los protistas, los hongos, las plantas y los animales. El nombre científico. El nombre científico está compuesto por dos categorías, el género y la especie. Por ejemplo, el nombre científico de esta vaca es Bos taurus. Es el nombre científico que le dan a esta especie, a esta vaca. ¿Sí? Entonces, el nombre científico está compuesto por ¿cuántas categorías? Por dos, el género y la especie. La importancia de la clasificación. La clasificación de los seres vivos es importante para describir nuevas especies, conocerlas y protegerlas. Vemos aquí un mapa mundi y vemos cómo hay diferentes especies según los continentes donde se encuentran. ¿Listo? Mira, aquí vemos focas y las vemos que iguales o diferentes. Diferentes, según en el lugar que están. En la vida diaria clasificamos diferentes objetos, nuestros juguetes. Cuando ustedes van a organizar su habitación, organizan ¿qué? Los juguetes para encontrarlos fácilmente. ¿Dónde están las pelotas? ¿Dónde están los lazos? ¿O dónde están las muñequitas para las niñas? ¿O dónde están los diferentes balones? Porque a veces tienen balones de fútbol, los niños que les gustan los balones de fútbol. Entonces los organizan para fácilmente encontrarlos, ¿cierto? O cuando hablamos de útiles escolares, organizamos nuestros cuadernos, nuestros lápices, sacapuntas, para cuando lo vayamos a utilizar fácilmente lo encontremos. Para hacerlo usamos características con el tamaño, el color, la forma y el uso que le das. Al clasificar, agrupas y ordenas objetos según las características que tienen en común y en lo que se diferencian, ¿cierto? De igual manera, al clasificar los seres vivos, estos se agrupan y se ordenan según sus características que tienen en común y en lo que se diferencian. Por ejemplo, si vemos un animal con plumas que pone huevos, que vuela, ¿puedes clasificarlo como un ave? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Los científicos usan determinadas características para clasificar los seres vivos. Entre ellas encuentran el tipo de células que lo conforman, el número de células con que cuentan y el tipo de nutrición que tienen. Los seres vivos según las células. Nuevamente aquí nos aparecen los términos que vimos hace ratico. Células procariotas no tienen núcleo. Células eucariotas tienen un núcleo definido. Un ser vivo solo puede tener células procariotas o células eucariotas. Según el tipo de células que la conforman, el ser vivo se clasifica como procariota o eucariota, según la cantidad de células que tenga. Por ejemplo, las bacterias están formadas únicamente por una célula.
unicelulares, procariota, y los tejidos que forman tus órganos están constituidos solo por células eucariotas. Cuando hablamos de los seres vivos según el número de células, utilizamos los términos unicelulares, multicelulares o pluricelulares. ¿Sí? Unicelulares que tienen únicamente una célula, pluricelulares, multicelulares, pues que tienen muchísimas células. Y acá, los niveles de organización celular de los seres vivos multicelulares. Cuando decimos multicelulares, que tienen muchas células. Las células de los seres vivos multicelulares pueden organizarse en los siguientes niveles: tejidos, órganos y sistemas. Cuando hablamos de tejidos, es que están formados por células con las mismas funciones. Por ejemplo, las células óseas forman el tejido óseo. Los órganos están formados por tejidos. Por ejemplo, los huesos son órganos que están formados por el tejido óseo. Los sistemas están formados por órganos que trabajan en conjunto. Por ejemplo, los huesos que hacen parte del sistema óseo. El conjunto de células, tejidos, órganos y sistemas forman un organismo. ¿Ok? Y cuando hablamos de la clasificación de los seres vivos según su nutrición, utilizamos los términos autótrofos o heterótrofos. Cuando son autótrofos es porque producen su propio alimento y ahí vemos un ejemplo claro, que ya lo hemos repetido varias veces, que son las plantas por medio del proceso de la fotosíntesis. Y heterótrofos es que deben alimentarse de otros seres vivos, ¿sí? Nosotros somos heterótrofos o somos autótrofos. Ya lo hemos mencionado varias veces. Somos heterótrofos, ¿listo? Porque nosotros necesitamos buscar nuestro alimento, no producimos nuestro propio alimento. Bueno, y aquí vemos nuevamente lo que es la taxonomía. Recuerden que decíamos que es la ciencia que la ciencia que se ocupa de la clasificación de los animales. Los taxónomos, que son los científicos que estudian las relaciones que existen entre los seres vivos, ellos son los que hacen esa clasificación según las características que van encontrando en cada uno de ellos. Aquí nuevamente podemos observar, sí, las categorías taxonómicas, que fue la que vimos ahorita en la explicación. Aquí nuevamente se las pongo para que las puedan observar, ¿ok? Y acá, por último, tenemos los dominios de los seres vivos, entonces lo que hablábamos ahorita en la explicación anterior. El dominio, que es la categoría taxómica más amplia, es decir, la categoría que más seres vivos agrupa. Aquí vemos un ejemplo del dominio, sus características, vemos la archea, ¿sí? Agrupa seres vivos unicelulares y procariotas, pueden ser autótrofos o heterótrofos. Todos sus individuos pertenecen al reino arquea. Vemos las bacterias. Agrupa seres unicelulares y procariotas, pueden ser autótrofos y heterótrofos. Y vemos aquí Eurcaya, agrupa seres eucariotas que pueden ser unicelulares, multicelulares, pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Y finalizamos entonces aquí con este mapa conceptual que lo van a elaborar en el cuadernito para que tengan ahí más completico pues el tema visto el día de hoy. ¿Listo? Entonces, clasificación de los seres vivos se basan en características. ¿Cuáles características? Como el tipo de células, el número de células y el tipo de nutrición. ¿Se estudia a través de qué? ¿Cuál es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos? La taxonomía. De la taxonomía se utilizan las siguientes categorías taxonómicas que ¿cuáles son? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Listo? Con este mapa conceptual
agrupamos todo lo que vimos el día de hoy para que el tema quede más minucioso y más entendido. Entonces, este cuadro, este mapa conceptual lo van a elaborar ahí en el cuadernito para que complementen el tema del día de hoy. ¿Listo? Esto fue todo por hoy, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase de ciencias naturales. Bye bye, Dios me los bendiga.